Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Reciban un cálido saludo de bienvenida a esta emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. ¿Sabías que? Y continuando y casi culminando con la saga de las herejías cristológicas, hoy nos encontramos con el monotelismo o también conocido como el eutiquianismo. Esta herejía sostenía que la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por la divina, produciéndose de esta manera la unión física de lo humano y divino en una sola naturaleza. La palabra naturaleza en este caso es physis, o sea, la divina. Así, al aceptar esto, se negaba evidentemente la realidad de la naturaleza humana de Cristo, que al ser absorbida por la divina, la carne no sería sino una mera apariencia. Por supuesto que esto no lo enseña la Biblia, debido a que Jesús manifestó debilidades inocentes como las conocemos en el ámbito de la teología. La naturaleza humana de Jesús padeció de hambre, Él se cansó, Él tuvo sueño, Él lloró. Eso no se puede negar. En consecuencia, el monofisismo o eutiquianismo adolecen de ninguna credibilidad en el texto bíblico. Así que, ¿sabías que seguimos firmes en que nuestro Señor Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre? Para hoy lunes 8 de agosto, el título de la lección es ¿Quién es nuestro Padre? Y podemos comenzar diciendo ¿quién es nuestro Padre? Físicamente hablando, biológicamente hablando, genéticamente hablando, ¿usted recuerda quién es su papá? Yo lo recuerdo perfectamente. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu padre? ¿Son recuerdos positivos? ¿Son recuerdos negativos? Personalmente tendré por siempre un recuerdo imperecedero de un hombre maravilloso que fue mi padre, don José Márquez Benavides. Todavía tengo el privilegio de gozar de sus consejos, de sus chanzas, porque es de muy buen humor. Y capaz que cada uno de ustedes, mis queridos oyentes, se estén acordando de sus respectivos progenitores. Cuando nosotros recordamos a nuestros padres, sí o sí, en el ámbito cristiano, nos viene también el recuerdo de nuestro Padre Celestial. Dios es un Dios real, es un Dios que no lo hemos inventado, y si alguno cree que Dios es una invención de mentes débiles, yo prefiero que me llamen idiota, pero confío absolutamente en Dios porque en mi vida se ha manifestado con poder, con creces, ha sido para mí un Dios real, tan real como lo fue para Job. Este hombre, que era un hombre bueno, justo, y del que hemos venido hablando de unas formas muy llamativas en el pasado, hemos hecho mención de su experiencia como aleccionadora para cada uno de nosotros. Este hombre estaba un día tranquilo. No sabemos dónde se encontraba Job cuando llegaron las noticias como cascadas, una detrás de la otra, como ráfagas de viento. Le empezaron a llegar las noticias trágicas que le estaban aconteciendo en un solo día. Este hombre no se podía explicar la razón de tamañas tragedias. Él sabía que estaba haciendo lo mejor, que su vida era una vida correcta, que nadie podía tacharlo en lo público y que él mismo se ponía de frente delante de Dios para decir yo también tengo una vida privada intachable. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe estas tragedias?, se preguntaría Job. Estando en esa condición y su esposa viéndolo en un estado de postración absoluta, con las carnes cayéndosele a pedazos, porque ignoramos la naturaleza de la enfermedad dermatológica de la cual fue objeto Job. En su desespero, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Sabemos que esta expresión en el Antiguo Testamento era realmente una expresión fuerte y que quien la pronunciara era punible de ser apedreado por parte de las autoridades civiles y religiosas del pueblo. La esposa de Job tiene, pues, simple y llanamente un propósito: acortar el sufrimiento de Job. Ya hemos hablado un poco de esto en emisiones anteriores. De repente van llegando sus amigos
La trágica noticia de la desaparición de los hijos de Job, la pérdida de su herencia, de su hacienda, rápidamente cunden por toda la comarca debido a que Job había sido un hombre y era un hombre muy conocido en su medio donde él vivía. En consecuencia llegan sus amigos, lo miran, quedan pasmados de ver el estado calamitoso en el cual se encuentra el otrora próspero Job. Se quedan silentes, lloran, se visten de luto y por varios días no pronuncian palabra alguna, hasta que finalmente Job mismo rompe el silencio y comienza ese diálogo. Y tan pronto Job abre su boca, los amigos ahora sí se sienten en condiciones de empezar a hablar con él, pero su diálogo no consiste en otra cosa que en formularle preguntas que eran acusadoras, preguntas retóricas que lo inducían a que él reaccionara y que él se diera cuenta que algo malo él había hecho. Job les responde a sus amigos y llega un momento en su exasperación que les dice: amigos molestos, ustedes son unos amigos molestos, como diríamos nosotros acá coloquialmente hablando, con amigos como ustedes, ¿para qué enemigos? Luego Job empieza a preguntarle a Dios por qué, y Dios en todo ese lapso del sufrimiento de Job guarda silencio. La Biblia no nos narra cuánto tiempo estuvo Job sumido en esa enfermedad. Ignoramos cuánto tiempo él pasó en esa inopia absoluta, en esa pobreza franciscana a la cual fue expuesto después de la trágica desaparición de su hacienda. La Biblia no nos indica el tiempo. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que después de que sus amigos se dieron gusto atacándolo, censurándolo y Job defendiéndose, de repente la voz de Dios es oída en un torbellino. Y comienza Dios con una pregunta retórica: ¿quién es este que oscurece el pensamiento? ¿Quién es? Y comienza Dios a preguntar. 60 preguntas encontramos aproximadamente que Dios formula. Ninguna de esas preguntas puede ser respondida ni por los amigos de Job, ni por el mismo Job. Finalmente, Dios es quien le dice a Job: tú no sabes de lo que hablas. En las respuestas que Dios le da a Job, se presenta Dios como un Dios poderoso, omnipotente, y frente a esta realidad, finalmente, el patriarca dice: yo mejor me callo. Yo te había conocido de oídas, pero ahora te conozco en verdad. Oh, queridos, muchas veces a nosotros se nos enseña teóricamente quién es Dios, o por lo menos lo que de Dios se ha revelado. Lo podemos aprender en un curso de teología, lo podemos estudiar en un seminario, pero una cosa es conocer teóricamente a Dios y otra es conocerlo personalmente. Yo te invito, como te invita nuestro Padre Celestial, a que de la teoría pasemos a la práctica y hagamos de ese maravilloso Dios que existe un ser real, un amigo personal, un ser que está presto a estar con nosotros como Él nos lo ha prometido. El resultado de la vida de Job fue maravilloso. Dios no le respondió nada a los amigos de Job. De paso, ni siquiera se dirigió a ellos. Se dirigió de manera un poco dura cuando les dijo: a ustedes no los oigo. Vuestro amigo Job, por amor a Él, los voy a perdonar a ustedes. Hoy es un día en el cual nosotros podemos también alabar el nombre de Dios a pesar de que nos encontremos en una situación desesperada. Dios sacó a Job de esa situación, no le permitió quedarse en el crisol por siempre, salió purificado. Y después de haber vivido los años que vivió, el texto bíblico nos dice que después de haber vivido todas esas experiencias duras, Job vivió 140 años más y tuvo los mismos hijos con la misma esposa. Y Dios le devolvió duplicado los bienes que había perdido porque él se mantuvo fiel a Dios. Que Dios te bendiga en este día, querido amigo. Aunque suframos una pérdida momentánea aquí en la tierra, recordemos que en el cielo hay un Dios que nos ama y que está presto a auxiliarnos. Que la paz del Señor esté contigo en este día es mi deseo y mi oración. Bendiciones.